El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Sean muy bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 25 de marzo, donde vamos a estar tratando temas claves para la vida de nuestro país, con un invitado muy especial que después presentaremos, pero mientras tanto, pues queremos agradecer, como siempre, en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y por aquí Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, que se conectará en algunos minutos porque está fuera, no ha llegado, creo que llega esta semana ya. Y bueno, ya saben que todos ustedes, querida audiencia, que nos ve, que nos oye en la radio que se ve y se escucha RCR 750, que se pueden comunicar con nosotros y plantearnos sus inquietudes, preguntas, lo que quieran saber, porque vamos a tratar un tema bastante importante, como es el tema del Estado de Derecho versus la delincuencia organizada, sobre el tema de las drogas y todo lo que significa pues este mundo, submundo que nos rodea y a veces no nos damos cuenta, con el profesor y doctor Bayardo Ramírez Monagas, una autoridad en esta materia. Pero saben que se puede comunicar con nosotros a través del 0212-482-9750, por el DILO, ya saben, 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. El Twitter RCR750, que ahí estamos transmitiendo a través de Periscope, y por rcr.tv, la televisión de Radio Caracas Radio, para que usted nos vea y también nos mande sus preguntas por ahí en el chat del YouTube. Bueno, en nuestro programa del día de hoy, para ponernos a tono con la temática y con el profesor Bayardo Ramírez Monagas, trajimos un artículo en lo que pasa con la libertad en el mundo. Un artículo interesante que publicó elcato.org, ya saben que son nuestros aliados que siempre tienen información y artículos de calidad alrededor del mundo, de un profesor argentino, Alejandro Tagliavini, que se llama La violencia solo se soluciona con más paz. El profesor Tagliavini dice que la guerra contra las drogas, que es un tema que además el doctor Bayardo Ramírez Monagas ha trabajado muchísimo, fue presidente de la Comisión Nacional, la CONACYT, doctor Bayardo, ¿no? Sí. Comisión Nacional contra el uso ilícito de las drogas, indebido de las drogas, ilícito de las drogas. Entonces el profesor Tagliavini dice que la guerra contra las drogas, como toda violencia, suele utilizarse de manera arbitraria. Y para tomar un ejemplo, cita a un escritor que se llama Jorge Galindo, que escribió que si el Estado no tiene el monopolio de la violencia, alguien lo tendrá y sería el caos. Quizás, pero no olvidemos que la violencia induce, por principio de acción y reacción, más violencia. Eso es cierto, y como decía el filósofo Franz Oppenheimer, el Estado es una institución forzada por un grupo victorioso sobre un grupo derrotado, con el propósito de regular la explotación económica de los vencidos. Es decir, sea o no inevitable el Estado, el monopolio de la violencia, entre guiones, debemos tener claro que la paz se conseguirá en la medida en que disminuyamos la violencia y no incoherentemente aumentándola bajo la represión. Los países con menos libertad, según el índice de libertad económica del Heritage y del Fraser Institute,
Los más reprimidos por los estados son los más violentos. Países como Japón o Suiza, que gozan de mayor libertad, tienen bajos índices de delitos. Siempre hablamos aquí de estos índices, doctor Bayardo, porque precisamente donde hay más libertad, donde hay más posibilidad de los que los ciudadanos tengan libertad de elegir, por supuesto, hay menos violencia, menos corrupción, menos inflación, etcétera, porque estos principios se llevan adelante. Y los más violentos siempre son los que están en el último lugar, ¿no? Como Venezuela. Por el contrario, Latinoamérica, dice el profesor Tagliavini, donde los países tienen poca libertad, es la región con mayores índices de violencia urbana. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal de México, solo 3 ciudades sudafricanas, 4 estadounidenses y la capital de Jamaica entran en el top dominado por Venezuela, Brasil y sobre todo México, donde están 5 de las 6 primeras ciudades más violentas. De modo que no es con la consolidación estatal que permitiría reducir la violencia urbana a volúmenes manejables, dice el profesor, él cita al profesor Galindo, sino al revés, que el Estado deje en libertad a sus ciudadanos. Las economías ilegales en general y el narcotráfico en particular constituyen el principal motor de los delitos. Precisamente por ello, Portugal es uno de los países que ha conseguido bajar rápida y sustancialmente el nivel del crimen porque legalizó las drogas, aunque sean muy dañinas, desarmando estas economías ilegales. Bueno, de esto también vamos a hablar con el profesor Bayardo Ramírez, el tema de la legalización, de la despenalización, que es un tema que ahorita se está debatiendo a nivel mundial. Por cierto, la guerra contra las drogas, como toda violencia, suele utilizarse arbitrariamente. Por caso, el presidente de Filipinas decidió que Filipinas abandone la Corte Penal Internacional porque no quieren que investigue su lucha contra el narco que avanza a un ritmo de 1.000 muertos al mes en Filipinas. El Estado tiene que disminuir toda imposición coactiva, incluyendo leyes laborales como la del salario mínimo, que provoca desocupación, ya que los empresarios no pueden contratar a los que ganarían menos, y debe bajar impuestos porque son la principal fuente de pobreza, ya que los ricos los derivan subiendo precios o bajando salarios, y los desocupados y pobres son caldo de cultivo para el delito. Pero además, en estas leyes coactivas nace la corrupción, ya que los prohibidos de ciertas acciones se sienten inclinados a sobornar a los funcionarios que deciden la aplicación de las normas. Entonces él aquí dice que México batió sus propios récords de homicidios en 2017 y 2018, superando a Brasil y Colombia. Y hay 2 grandes factores: la guerra contra las drogas y la búsqueda de nuevos mercados ilegales, como el robo de combustible de la corrupta empresa estatal Pemex, tiene el monopolio garantizado por la coacción estatal que prohíbe la competencia. Entonces el profesor Tagliavini hace un análisis bien interesante de lo que usted ha trabajado durante tanto tiempo, ¿no, profesor Bayardo? Sí, Cuéntenos qué opina usted de este artículo y cómo está el mundo ahorita revuelto con estos temas. Yo ahí tengo una divergencia con él por el siguiente. El tráfico de drogas, que es como se debe decir en América Latina, y no narcotraficantes, por una sencilla razón, de que lo que hacen es copiar el lenguaje inglés y dicen narcotráfico y lo han interpretado como que en toda América Latina lo imperante es el narcótico. Y eso hay que puntualizarlo muy bien, porque en América Latina los traficantes de drogas viven de la importación y exportación como tráfico de todo lo que es estupefacientes y no de los narcóticos, que son una parte de los estupefacientes. Me explico. Estados Unidos le llega, y a Inglaterra, por ejemplo, el 80% de la heroína de los mercados del Medio Oriente. Nosotros traficamos con marihuana y con cocaína principalmente. No es que todos no trafiquen con todas las drogas que existen, pero sí es importante que a los fines de América Latina no usemos el lenguaje jurídico, ni siquiera jurídico, político,
de los países del primer mundo que trafican más con heroína y con todos los derivados de la heroína, de los opiáceos, que con cocaína y marihuana, que son nuestros productos naturales sacados de América Latina. ¿Por qué? Porque los traficantes latinoamericanos llegan hasta los puertos de Estados Unidos y Europa y después se encargan otras organizaciones. Pero los que principalmente trafican con heroína son los jefes afganos, que Estados Unidos después los armó en un tiempo en que estaban peleando contra esas tribus que ayudaban a los comunistas, que les dieron armas, y después ellos se convirtieron en traficantes, ¿no? Pero a los fines nuestros, cuando yo estaba en Conacuit y me tocó tener una actividad muy protagónica en el convenio interministerial de América Latina, decidimos que teníamos que llamarla tráfico de drogas y no narcotráfico, ¿no? Por esa razón. Pero en segundo lugar, y es algo que yo quiero decir, y no quiero que me malinterpreten, el problema del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicos sigue siendo un problema grave en el mundo. Pero en la globalización, en el fenómeno de la globalización, existe un nuevo delito, que es un delito muy viejo, que es la corrupción. Exactamente, de eso y hay que profundizar. Yo noto que cuando están hablando de Venezuela, los políticos venezolanos o las personas intelectuales de cierta preparación y que son personas de mi respeto, por lo general eluden la corrupción. La corrupción ya no es aquel delito de los países latinoamericanos donde la gente no es corrupta, sino que es muy hábil, aprovecha oportunidades, es muy astuto para hacer negocios, ¿no? Y eso lo digo por lo siguiente. Nosotros tenemos un grave problema que, por cierto, en esta misma radio estaban discutiendo sobre eso, que es lo que llaman la invasión de los Estados Unidos a Venezuela, y ya lo ligaron entonces con la ayuda humanitaria. Yo tengo sobre eso una percepción bastante diferente, que es la siguiente. Primero, yo no lo llamo invasión, sino interdicción, que no es la interdicción jurídica propiamente dicha, sino que se asemeja a una interdicción jurídica porque es política y militar, en la cual Estados Unidos entra para tutelar al Estado que no está cumpliendo con su soberanía. Porque el problema que hay, y yo lo he tenido conversaciones con jóvenes diputados políticos, y no lo entienden, que no hay que pedir ningún permiso de ninguna clase. Por lo siguiente, Venezuela se ha convertido en un régimen de delincuencia organizada transnacional. Yo ruego que no digan crimen organizado, porque en castellano uno no va a convertir a la institución o a la organización en persona. O sea, el crimen no se organiza, el delincuente no, es el delincuente el que se organiza, ¿no? Entonces habría que decir entonces la criminalidad organizada, que es un error que lo aprendí con el problema del tráfico de drogas. Le dan una visión antropógena a las drogas. La droga llegó a Barquisimeto. La droga tal cosa, como si tuvieran miedo sí, de pronunciar al delincuente que está detrás. Y en planificación estratégica situacional yo aprendí que uno no está contra el sistema, sino de yo y el otro. Usted tiene que estudiar, tanto en la guerra como en la política, quién es el otro. Y el otro lo va a estudiar en su carácter, en su manera de ser, de pensar, su preparación, para poder atacarse con este o conciliarse con este. El arte de la guerra de Sun Tzu. Pues. De Sun Tzu y el de Clausewitz. Exacto. Porque Clausewitz es el que para nosotros los occidentales, porque nosotros somos y no somos occidentales, sí, porque somos indios y somos europeos, porque
de Medina para atrás, al pasado nuestro, la gente pudiente se iba a ir a Europa, se preparaba en Europa, se codeaban en París con los mejores poetas, los mejores intelectuales. Y lo que dice Carlos Rangel, que bueno, aprendimos todo lo de la ilustración, todo lo del romanticismo, aprendimos todo eso, pero tomamos la práctica mala de gobernar. Bueno, entonces, el problema está en que, lo repito, sin minimizar el tráfico de drogas, no es hoy en día el delito prince, el delito radic maliorum de la delincuencia organizada transnacional. El delito principal de la delincuencia organizada transnacional es la corrupción. ¿Por qué? Porque no se entiende que las mafias cambiaron. O sea, hay un cambio en la globalización mundial, en la globalización como fenómeno global, surgió la delincuencia organizada transnacional, que es el cambio en magnitud, en naturaleza y en dinámica de la manera de delinquir. Y se crea la delincuencia organizada transnacional, que los americanos la llaman el crimen organizado. Ahora que vamos a ir a la pausa y cuando regresemos va a ser muy importante que usted nos aclare y nos describa cómo es este estado de la delincuencia organizada transnacional, que esta cosa de los conceptos que usted está diciendo es muy importante para que los ciudadanos tengamos claridad de cómo diferenciar estas cosas que la gente habla. Vamos al corte y ya venimos con el doctor Bayardo Ramírez Monagas en Aquí se habla libertad, experto en todos estos temas de delincuencia organizada, de drogas y autor del proyecto original de ley orgánica contra la delincuencia organizada. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad y esta interesantísima conversación con el doctor Bayardo Ramírez Monagas sobre lo que es precisamente lo que es la delincuencia organizada transnacional, el tema de cómo se construye este corrupto andamiaje y, como usted dice en sus libros, que recomiendo ampliamente para ustedes, si no se restituye el Estado de Derecho, la sociedad abierta, no se adquiere conciencia cívica de lo que es necesario para una sociedad libre. El libro del doctor Bayardo Ramírez Monagas, querida audiencia que nos ve por las redes de rcr.tv y por Periscope, La ley mutilada, el autoritarismo del Estado forajido en las reformas de la ley orgánica contra la delincuencia organizada, y se consigue en las librerías del país. Bueno, entonces, ahora cuéntenos cómo es esta maraña que lleva a la corrupción, doctor Bayardo. Fíjese, entonces resulta que el tráfico y consumo de drogas, que tuvo su época gloriosa en los 80, hoy en día es uno más de los delitos de la delincuencia organizada transnacional. Pero el delito más importante de la delincuencia organizada transnacional en el siglo XXI,
que nos hizo a nosotros despertar en lo que se llama el paradigma de la complejidad, que lo llaman el paradigma emergente de la complejidad, y que nos hizo entender por qué estábamos atrasados en el positivismo, que en Venezuela todos somos positivistas. Todavía no hemos logrado entrar en los nuevos descubrimientos de las ciencias científicas y matemáticas y en todo lo que significa también las ciencias sociales como la economía y la política desde el punto de vista del paradigma de la complejidad y del derecho. Es que los estados pueden ser cooptados por la delincuencia organizada transnacional, porque la delincuencia organizada transnacional no es, por amor de Dios, unas mafias. Las mafias son de los años 30 para atrás. Las mafias son unas hermandades absentistas que principalmente se dieron en Sicilia porque los dueños de esas organizaciones estaban viviendo en Roma, por eso son absentistas. Las mafias tienen todo un sentido de protección de su propiedad en esas fincas y criaban, como en la época del general Gómez, en la cual había campos volantes, ellos tenían gente para que les cuidara los cultivos. Eso se fue desarrollando en hermandades y fue creciendo al extremo que se consideraron que podían introducirse en las instituciones del gobierno para proteger sus organizaciones. Eso murió, eso está nada más que en las películas. Usted compra una película a Technicolor americana. Los Intocables, Al Capone, ya. Exacto. Y ahorita en la universidad, cuando uno están haciendo algunas tesis sobre delincuencia organizada o sobre legitimación de capitales, que es el nombre jurídico, el nomen juris, que yo le di al bendito lavado de dinero o al blanqueo de dinero. Porque resulta que en derecho uno debe usar las palabras del lenguaje jurídico, lo que se llama el lenguaje esotérico de cada ciencia. No es posible que yo le vaya a decir, como profesor de la universidad, que tengo un primo, que es un gran profesor, un jurista, Orlando Monaga, le vaya a hablar a los muchachos de lavado de dinero o blanqueo de dinero, ¿no? O de crimen organizado. Entonces resulta... Entonces, ¿cómo debe decirse jurídicamente? Debe decirse legitimación de capitales en Venezuela. Ajá. Porque los delitos pertenecen al derecho positivo, a las leyes. Las convenciones internacionales no hacen leyes, hacen tratados. Exacto. ¿Por qué legitimación de capitales? Quiero pasar esto muy rápidamente. Pero legitimación de capitales porque lo que el delincuente quiere es legitimar su capital para introducirlo en los circuitos económicos y financieros mundiales. Y lo que quieren evitar las convenciones es que no les ensucien su dinero, que no les pongan su dinero, que no haya dinero ilícito para todas las negociaciones que hay en la economía. Eso es importantísimo, eso que usted está diciendo, porque, bueno, terminan en los países que tienen una transición de un comunismo, un socialismo hacia una sociedad libre, bueno, que esos señores son los que terminan invirtiendo en los países si no se les sanciona o si no se les descubre todo eso, ¿no? Y entonces, en Venezuela, las organizaciones de delincuencia organizada transnacional rusas, que quien las dirige es Putin, utilizan la corrupción a través del petróleo. Porque nosotros tenemos una sensación de un cálculo erróneo que el petróleo solo se comercia lícita y legalmente. El país petrolero, que era riquísimo, que el país a donde nosotros vivimos, que nosotros mismos somos los responsables y culpables de que estemos en esta situación. Entonces, ellos trafican con petróleo. Entonces, ellos se apoderan de Venezuela a través de el régimen de este sistema de gobierno que a veces dicen que no hay que decir que es comunista porque no es comunista. Uno sabe que este régimen no es un régimen comunista propiamente dicho, pero esa es su bandera, ¿no?
pero lo que se convirtió es en un régimen corrupto, profundamente corrupto, que utiliza la delincuencia organizada transnacional, que es la que lo coopta, no lo capta, sino que lo coopta, y eso lo tiene muy claro Rubio, el jovencito senador de los Estados Unidos. Y aparece que ya eso ha llegado a todas partes. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que hablar es de una cosa importante, que es la soberanía. A través de la delincuencia organizada transnacional, que es que el delincuente se convierte en empresario, forma grandes compañías. Usted no puede compararlo en derecho con un agavillamiento, con la asociación para delinquir del Código Penal. Estos son lo que se llaman descubrimientos o innovaciones disruptivas. Y el abogado tiende siempre a ser paramétrico, ¿no? Porque él tiene sus disciplinas en la cual, si en el Código Penal lo que esté es agavillamiento, esto debe ser un agavillamiento, ¿no? Y si hay un enriquecimiento ilícito, eso no puede ser legitimación de capitales, por Dios, eso tiene que ser un enriquecimiento ilícito. Y entonces, como esto lo consideran un tema que no es importante para las universidades latinoamericanas, no lo han desarrollado. Importantísimo. Este tema es precisamente lo que está moviendo el mundo y hay que atacarlo. Entonces resulta que los estudiosos del derecho consideran que esto es una cosa baladí, porque esto no está en las materias, pues, ¿no? Entonces cuando se ponen a asesorar a los estudiantes que sí han tenido que hacer tesis sobre delincuencia organizada transnacional, cometen mucho disparate. Es como con la criptomoneda, ¿no? La gente habla de la criptomoneda y yo aprendí algo de eso ahora porque están haciendo tesis para la legitimación de capital, y un alumno, por cierto, muy inteligente, y sobre todo porque estaba trabajando con una empresa de la aviación donde con la responsabilidad social corporativa les imponen la legitimación de capitales. Bueno, pero entonces el importante aquí, que me siento muy contento con que se dice, es hablar de que la soberanía también es descontrolada. Puede haber soberanía descontrolada cuando un Estado se convierte en un aparato de delincuencia organizada transnacional, tiene una soberanía descontrolada. ¿Qué es lo que contiene la soberanía? La soberanía contiene la universalidad, la exclusividad y la inclusividad. Ahora vamos a ir al corte de las noticias. Cuando regresemos, usted nos va a explicar qué son estos tres áreas que componen la soberanía descontrolada. Qué interesante ese término, no lo había escuchado. Soberanía descontrolada y usted me había dicho, bueno, y delincuencia transnacional. Bueno, vamos al corte de las noticias con Argenis y ya venimos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, es trasladado en estos momentos a tribunales. Beatriz Becerra, diputada al Parlamento Europeo, criticó la llegada a Venezuela de casi un centenar de militares rusos con 35 toneladas de cargamento. El economista Richard Obuchi destacó que la hiperinflación sigue su curso en el país. El gobierno, no solamente que no termina de anunciar cuál es el supuesto del cambio de gabinete, sino de forma más importante, a pesar de que estamos sumidos en esta profunda crisis social y económica, falla en dar alguna orientación acerca de qué haciendo. Obviamente la respuesta pareciera ser negativa, no se está haciendo gran cosa, con lo que se esté haciendo no se van a solucionar estos problemas, porque la hiperinflación es un asunto que requiere un cambio radical en el modelo de gestión de políticas públicas, que no se trata nada más de una medida cambiaria, de una medida en la liquidez o alguna acción fiscal, sino tiene que ser todo lo anterior, aunado a una restitución del proceso de confianza, a una reapertura en los mercados internacionales,
a un proceso de reinstitucionalización y cambio profundo, algo que en las condiciones actuales es imposible de alcanzar. Arrollamiento en la estación Altamira generó retraso esta mañana en el metro de Caracas. Más allá de nuestras fronteras, un cohete lanzado desde la Franja de Gaza impactó esta madrugada en una vivienda en la región central de Israel, dejando como saldo 7 heridos. Y en los deportes, Navegantes del Magallanes traerá un manager procedente de la Organización de los Gigantes de San Francisco para la próxima temporada del béisbol profesional venezolano. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad, con la interesante exposición que nos está haciendo el doctor Bayardo Ramírez Monagas. Entonces, sobre estos 3 áreas y componentes de la soberanía descontrolada. A ver, doctor. Entonces, la soberanía de por sí tiene 3 principios, que es el de la universalidad, que se entiende por la capacidad que tiene el poseedor de ese poder político y que con ello toma decisiones para legitimar y efectivamente todas las actividades respecto a la distribución y destinación de todos los recursos de un país, no solo los de la economía. Esa es la exclusividad de la soberanía del poder político. Y la exclusividad se entiende porque él no puede permitir dentro de su Estado grupos delincuentes armados independientes que subyugan y destruyen todo aquello de la que tiene la gestación del Estado y el control del mismo Estado para hacer injerencia en ello, que lo distinguía San Agustín de lo que se llamaba la sociedad de latrones. Y la inclusividad es el que comprende la posibilidad y de intervenir imperativamente en todas las esferas de actividades de los miembros del grupo dirigente, pero siempre manteniendo los derechos humanos y los derechos civiles de las personas, porque en democracia el hombre se tiene como un fin y en las dictaduras y en los totalitarismos se obtiene como un medio para que el Estado pueda sobrevivir. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, que en el momento en que en el mundo globalizado se escriben 4 o 5 convenciones internacionales que son, o sea, multilaterales, que son el tráfico y consumo de drogas, la de la delincuencia organizada transnacional, la del terrorismo, que tiene como 40 y pico en diferentes áreas, y la de la corrupción. La corrupción adquiere una dimensión igual que la de la delincuencia organizada transnacional, que cambia en naturaleza, en dinámica y magnitud. Cuando yo voy a apoderarme de un gobierno, me voy a apoderar de un régimen, me voy a aprovechar de una dictadura o de un totalitarismo, ¿por dónde es que yo comienzo a controlarla? Por la corrupción. Porque la corrupción es universal hoy en día.
Cuando usted revisa América Latina, ve que todos los gobiernos y los regímenes que hay en América Latina, sean demócratas o no, todos están metidos en una corrupción. Y hay entonces una empresa que es Odebrecht, no la sé pronunciar muy bien, que la utiliza Lula con Chávez como un elemento de corrupción para corromper a toda América Latina. No están por ninguna ideología. Los del Caribe, ¿en qué terminan todos? A través de la corrupción. En el momento en que eso pasa, el Estado, como institución política y económica, y de derecho, y de derecho constitucional en democracia, se convierte en una organización de delincuencia organizada transnacional. Entonces, en ese sentido, se puede establecer que los estados se pueden poner de acuerdo para que se haga una interdicción, muy parecido a la de jurídica, pero esta es política y militar, en la cual es como cuando usted le crea la tutela a una persona porque es irresponsable para administrar sus bienes. Cuando un Estado tiene una soberanía incontrolada, que todos estos tres principios los voltea a su interés, usted puede hacer una interdicción para que ese régimen o gobierno deje de perjudicar al pueblo, a la ciudadanía. Uh-huh. Y entonces en esto es que yo quisiera pues decir que cuando se preocupan porque aquí va a haber una guerra violenta, un daño colateral inmenso, matando gente, todo eso es mentira. Eso es seguir la propaganda del régimen de que aquí va a haber una violencia. Sí, hacerse eco de esa propaganda. De esa propaganda, y la hacen inconscientemente. Exactamente. Inconscientemente, como llegaron a destruir la democracia porque engañaron a los partidos políticos. Los partidos políticos se engañaron, creyeron que los dueños de los partidos o que los presidentes de los partidos son la democracia, y por hacerle la conspiración que hubo contra Carlos Andrés Pérez, acabaron con la democracia. Sí, usted cita aquí en su libro esta frase que me llamó la atención: merecemos tampoco la democracia cuando no hacemos nada por ella, como el esclavo que muere sin derechos inherentes al ser humano porque tiene miedo a la libertad. ¿Le tenemos miedo a la libertad, doctor Bayardo? Le tenemos miedo a la libertad, porque nosotros... Pues implica responsabilidad. Explica responsabilidad. Y en eso es que yo quería también que concediese poder actuar sobre eso, porque una cosa es la responsabilidad social y otra cosa es el socialismo palingénico, el socialismo reformista para meter el comunismo a través del socialismo. Aquí oigo yo a todos los jóvenes políticos, nadie... Hay una cosa que no sé si se puede decir por micrófono, pero si usted quiere que un político venezolano le mente la madre, como se dice, que no sé cómo se traducirá eso en otros idiomas, dígale que es liberal. Sí, señor. Le tienen mucho miedo a ser liberales, y a promover la cultura de la democracia liberal. Y el extremo de que ellos son los progresistas. Sí, el progresismo. Cuando el comunismo es historicista y profético, anticuado. Tanto el positivismo como el comunismo son reduccionistas. Entonces, entonces lo importante aquí es lo siguiente: cuando un Estado lo coopta la delincuencia organizada transnacional a través de la corrupción, no quiere decir que no tengan tráfico de drogas, ni tráfico de blancas, ni tenga cualquier otro delito, ni tráfico de armas. No quiere decir eso, sino que el delito más importante, o sea, el regim malorum, es la corrupción. Ese Estado ya tiene una soberanía descontrolada, ya no cumple con los requisitos de los tres principios. Se puede intervenir porque está causándole daño a toda la región. Cuando Estados Unidos vaya a hacer la interdicción, si es que la va a hacer,
entre paréntesis, porque estamos hablando de política y de estrategia y de intervención militar, en la cual es un problema de incertidumbre dura y de final abierto, que quiere decir que usted no puede estar haciendo predicciones, por muy político que sea, por muy educado que sea, por muy culto que sea. ¿Usted sabe qué me choca a mí? Ver a un militar con un tablero de ajedrez para ponerse como que él es un gran estratega. El ajedrez es un juego cerrado, muy, muy complejo, pero no es una guerra, ni es una política. Así es. Entonces, es un juego, al fin y al cabo. Es un juego. Mientras que el juego social es diferente a ese de final abierto y de incertidumbre dura. Entonces, ¿qué pasa? Que si Estados Unidos va a tener una interdicción en Venezuela, que va a ser quirúrgica, es muy importante decir que va a ser quirúrgica, no es que van a venir a pelear con un ejército que no tiene ninguna capacidad logística, ni táctica, ni estratégica, porque la ha perdido con los años. En el libro de Vallenilla Lans, hijo, Vallenilla Planchar, el libro de el escrito de memoria se llama. Él dice que en 1810 el Libertador pudo trasladar sus ejércitos hasta el Perú porque su comida era un hervido de carne con verdura. Aquí no comemos ni caraota. Exactamente, sí. Y entonces uno cuando habla de guerra tiene que hablar primero de estrategia, tiene que hablar de táctica, tiene que hablar de logística y tiene que hablar de planificación estratégica situacional, no el bendito entorno que hablan siempre en las industrias y en todas partes, porque el entorno no valora el otro. Entonces lo que yo digo es, si Trump, como presidente de los Estados Unidos, con su Senado y con su partido y Congreso, decide hacer una interdicción en Venezuela, es por el interés nacional, de seguridad nacional de los Estados Unidos. Que quiere decir, eso es importante aclarar, que él está protegiendo el hemisferio en la cual él es el único que tiene un ejército y un armamento para protegerlo, para que el comunismo no nos invada. Bueno, eso me recuerda también la doctrina Betancourt, ¿no? Que que estuvo fundamentada precisamente en cómo evitar que el comunismo, tomara la región, ¿no? Y creo que hay que rescatar esa doctrina Betancourt que hablaba además de una coalición interamericana para evitar el comunismo. Eso es muy importante. En estos días le decía yo que Betancourt ha sido el único líder político que ha aportado a la OEA un documento en función de la democracia, la Carta Democrática. Exacto. ¿Y por qué no la han tomado en cuenta? ¿Por qué la han vulnerado como la han vulnerado en la OEA después que se pusieron a Insulza? Porque ellos pusieron a Insulza allí para que Insulza destruyera a la OEA. Bueno, ¿por qué? Porque todos ellos están corrompidos, los estados corrompidos latinoamericanos, y dicen, no, después van a venir por mí. La pizarra. Yo esto no lo apruebo. Cierto. Entonces, para redondear, habría que crear una nueva carta interamericana lo que está haciendo Almagro, que está salvando otra vez, recuperando a la OEA. Esa instancia. Y lo están haciendo con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene ahora estados que no son democráticos. Exacto. Cuando no estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial ya. Ahí debía de haber un cambio. Pero quiero hablar sobre la soberanía. Entonces, si aquí hay una soberanía incontrolada y Trump decide, con los Estados Unidos de América y sus instituciones, impedir que el comunismo siga avanzando en América Latina, que ahorita estamos en mejores condiciones, tiene que atacar a Cuba. Exacto. Porque Cuba en el centro de gravedad, óiganme bien, lo que significa que todo, y además todo movimiento, es importante para ganarle al adversario. Hay que eliminar a Cuba, porque Cuba hace
la revolución en América Latina a través de Chávez, porque Chávez tiene petróleo. Entonces, lo determinante es lo político y el eje estratégico y ordenador es lo económico. Y el derecho, que es el que caracteriza a las democracias, es un condicionante genoestructural. Y la justicia es un condicionante fenoestructural. Una cosa es el derecho y una cosa es la aplicación del derecho. Y en la política y en la economía, el derecho no funciona si no hay voluntad política, que es lo que nos está pasando a nosotros. El que no me entienda, simplemente plantéese lo que está pasando en Venezuela. Nosotros podemos tener una constitución más o menos buena, mejorando un poquito la del 61, pero preparada y hecha como una camisa de corte para que con las palabras ambiguas, con el engaño organizado, pudieran hacer lo que están haciendo. Pero si la Constitución no se cumple, el derecho penal no funciona tampoco. Claro, claro. Y entonces los estados democráticos son estados de derecho y constitucionales. Vamos al corte de esta hora, 11:48 en RCR 750, aquí se habla libertad, y regresamos ya para unas conclusiones, doctor Bayardo, sobre precisamente, bueno, cómo evitar que esto siga acaparando y entorpeciendo la posibilidad del rescate del Estado de Derecho. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad, ya para la última parte del programa con el doctor Bayardo Ramírez Monagas, para llegar a algunas conclusiones de cómo se combate esta situación de la delincuencia organizada transnacional o transnacional organizada y todo este mundo de ilícito en el que se envuelven los países, porque como usted bien dice que es global, ¿no? Sí, entonces tenemos unos 5 minutos para explorar esto, doctor Bayardo. Entonces, en el antiguo paradigma, los estados eran soberanos y se acabó. En el nuevo paradigma, ahí la que se llama, si usted tiene una soberanía descontrolada, nosotros en la comunidad internacional podemos intervenir sobre usted. Ahora, si yo puedo demostrar, como lo están demostrando los Estados Unidos, que aquí hay una inmensa corrupción, una magna corrupción increíble, no estoy negando el tráfico de drogas, ni el tráfico de armas, ni cualquier delito que usted quiera incorporar, pero que hay una inmensa corrupción que ha trastocado los principios de la soberanía.
yo puedo hacer una interdicción, no para invadir el país, para quedarme con él, como cuando Hitler invadió Polonia y de ahí se empezó la Segunda Guerra Mundial, sino para que el Estado, los civiles, los que tenemos el deseo de tener un país próspero, con una economía sana, ¿ah?, con una democracia de libertades, podamos recuperarlo. Pueden llegar y con esa interdicción quirúrgica llevarse a estos sujetos, ¿no?, como lo hicieron con Noriega en Panamá, y nadie dijo nada después. Como se hizo con Saddam Hussein y nadie dijo nada. Como lo hicieron con Gaddafi y nadie dijo nada. Y como lo hicieron con Bin Laden, ahora salieron la cantidad de protectores de la Internacional Socialista a que hay que respetar la soberanía. Aquí no hay soberanía, porque es una soberanía descontrolada. Y ese concepto está en el marco de las Naciones Claro. Unidas, ¿no? Porque la gente a lo mejor cree que son conceptos que están al aire. No. Es un concepto emanado de las Naciones Unidas. Está en ¿no? el jus cogens, en el derecho internacional. Porque ahora, por eso es que si yo no entiendo la globalización, si yo no entiendo que el mundo se ha globalizado y que es una sociedad de riesgo, ¿ah?, que se trata de unificar el derecho, lo cual es muy difícil, porque el derecho penal, por ejemplo, se hace a través de las leyes penales y la tipificación, ¿ah? Sin embargo, yo puedo tener más o menos unas reglas universales, y cuando un Estado me está como en que está violando los derechos humanos en su totalidad, pero por la corrupción, porque ellos no vinieron a gobernar, ellos vinieron a corromper y a destruir la democracia. Y ahí es donde yo considero que hubo una conspiración de todos los partidos, inclusive el propio Partido de Acción Democrática, para sacar al presidente Carlos Andrés, que era en ese momento un presidente constitucional. Yo no soy adeco, ni soy copellano, ni pertenezco a ningún partido político, sino que hay la situación que hicieron con este señor, creyendo inconscientemente que estaban quitando un competidor, y lo que hicieron fue destruir la democracia, que es lo que llama en el libro de Popper, en el libro de la sociedad abierta y sus enemigos. De la sociedad abierta y sus enemigos, lo que se llama el ejemplo de Pareto, que lo cita como 7 u 8 veces en el libro. ¿Cómo se llama? El ejemplo de Pareto es que yo no me ocupo de hablar de ideología, sino que yo creo un clima en la población de que la democracia no sirve, y a través de eso muevo las masas. Estamos en la época de los partidos de masas, y irrumpo y tomo el poder, que fue lo que hicieron en el 48 los ADECO, y que ahora nadie quiere hablar de esas situaciones. El modelo de Pareto es eso: te hacen creer a ti que estás defendiendo a la democracia, y resulta que es para ellos ser los triunfantes. Y no cometieron eso. Bueno, doctor Bayardo, ha sido muy interesante, y esto da para muchísimos otros programas, así que lo tengo aquí en mi lista para un próximo programa y seguir aclarando, avanzando en esta materia, porque nos faltó, cómo se combate la corrupción y cómo se combate la delincuencia organizada transnacional. Muchísimas gracias, y quiero, antes de terminar, leer aquí el final de su prólogo del libro, que les recomendamos a nuestros queridos oyentes que están viéndonos a través de las redes y de rcr.tv. La ley mutilada, el autoritarismo del Estado forajido en las reformas de la ley contra la delincuencia organizada, de Bayardo Ramírez Monaga. Y él dice aquí: debemos repetir como ciudadanos venezolanos demócratas, cada uno de nosotros, el poema Invictus del poeta inglés William Henley, que conservó Mandela en la prisión contra la dictadura. Muchos de los que vieron la película se recordarán: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Hasta el próximo miércoles, como siempre, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y con ustedes Rocío Guijarro, el profesor Bayardo Ramírez Monaga y su esposa que lo acompañó, Rosa Virginia, por aquí con nosotros. Hasta el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad,
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.